Apocalipsis 3:12, léelo conmigo por favor. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Como que me sentí muy solita. Trata de levantar tu voz, iglesia, lee en voz fuerte para que se te quede. Una vez más, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dios, te damos gracias, Padre. Siempre inicio mi oración agradeciéndote porque has sido un Dios muy, muy bueno, Señor, con cada uno de los que estamos en este lugar. Gracias, Padre, porque tú cada día tienes una palabra, Señor, de vida para tu pueblo. Cada día, Señor, tú tienes una palabra de fortaleza, de aliento, de corrección, para que tu pueblo siga caminando. Hemos visto en muchas porciones de la Biblia, Señor, donde tu pueblo caminaba bajo tu dirección, donde tu pueblo caminaba, Señor, bajo una columna de fuego, donde tu pueblo caminaba, Señor, siempre obedeciéndote y siempre siguiendo el consejo, Señor. Hoy oro por tu pueblo, Padre, que toda palabra, Señor, que tú traes, toda palabra que viene de parte de ti, Señor, caiga a buena tierra, Señor, y dé fruto. Toda palabra, Señor, que tú vas a hablar al corazón, hoy abrimos oídos a lo espiritual. Hoy permitimos que tu Espíritu Santo esté hablando, esté redarguyendo, Señor, a tu pueblo, para que podamos, Señor, ser gente eficaz, ser gente, Padre, enteramente preparada para toda buena obra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar. Dile al que está a tu lado, tienes que ser una excelente columna. No me digas amén. Dile al que está a tu lado, tienes que ser una columna. Sí, pero sí. Mi hijo me dijo que sea una columna. Dile, ¿ya le dijiste, yo sí? ¿Ya le dijiste, Rosita, a tu hija? Lucy, ¿a quién le dijiste? A nadie. Santo Dios, despierta, iglesia. Es que no importa que haga frío, lo importante es que tengas tus 5 sentidos en este lugar. Hay algo que se llama memoria y que nosotros lo trabajamos, pero cuando tú nada más tienes una atención selectiva, yo puedo ver muchos cuerpos sentados aquí, pero la memoria, quién sabe dónde la dejaste guardada. Entonces dile al que está a tu lado, concéntrate y pon atención a la palabra. Una vez más, iglesia, dile al que está a tu lado, Dios te llamó para ser columna. Ahora el que está del otro lado, dile, Dios te llamó para ser columna. Cuando se construyó esta iglesia, si te das cuenta, tiene varias columnas. Una que otra columna está un poquito media estrellada, pero la función de una columna es muy importante, porque si este auditorio, que es muy grande, no tuviera columnas, dile al que está a tu lado, ya se hubiera caído, porque una columna, su función es de tener fundamentos, es de tener raíces, es de hacer fuerza, es de ser un pilar de tal manera que la construcción pueda descansar sobre de ellas y no se nos caiga encima el auditorio. Entonces, yo sé que muchos de los que están aquí, si te llegas a acordar,
Y me acuerdo mucho de Celia, que cuando se escarbó alrededor de esas columnas que tú ves, eran unos megacajones que cuando volteábamos a buscar a Celia, porque cada familia escarbó su columna, ya no se veía porque tienen que ser bien profundas y tienen que ser bien anchas. Una columna no puede estar sobre el piso, una columna también tiene que estar en una profundidad para que nada lo tumbe y para que nada la derribe. Pero la función de una columna especialmente es hacer una fuerza, es hacer una protección para que si una construcción lleva peso, no se caiga ni la construcción se empiece a quebrar. O sea que dile al que está a tu lado, tu vida es bien importante para esta iglesia. ¿Sí o no? Me da risa porque escuché hace tiempo que fuimos a un culto que pasó un pastor viejito y que dijo que en la iglesia todos somos parte del cuerpo y que dijo que había unos intestinos gruesos y unos intestinos delgados. Pero también escuché otra anécdota de otra hermanita que dijo, pues a lo mejor yo seré un cabellito en la iglesia del Señor. Pero ¿a poco no son tan importantes los cabellos? Y más para los varones que cuando te ves al espejo y se cayó uno hasta sufres. Seas cabello, seas lunar, seas brazo, seas intestino, seas lo que seas, dile al que está a tu lado, tu vida es importante en la casa del Señor. Porque yo te voy a decir, a lo mejor tú llegaste y te sentaste, pero hubo gente que se levantó, hubo gente que vino ayer a limpiar este lugar para que tú te sentaras. Hubo gente que acomodó sillas, hubo gente que a lo mejor estuvo ensayando para que tú adoraras, hubo gente que estuvo estudiando para darte una palabra, hubo gente en la semana podando los jardines, hubo gente recogiendo basura. Toda la iglesia es algo importante para la casa del Señor. Todos los miembros de la iglesia, así hagas el más mínimo trabajo, dile al que está a tu lado, tu vida es muy importante. Pero las columnas, cuando estamos hablando de lo que es una columna es algo tan importante que cuando tú ves la televisión y tú alcanzas a ver los pueblos europeos, la mayoría de sus construcciones, sus columnas eran altísimas, más o menos de 4 metros, pero cuando tú ves que hubo una guerra y que de repente pasaron temblores, terremotos y pasó un montón de desastre, iglesia, dime qué es lo que se queda parado de una construcción. Las columnas. Y cuando tú vas a algún centro o cuando tú ves algo, quedaron prestigios y ahí quedó una columna media rota, media destruida, porque pasó una guerra, pasó un temblor, pasaron muchas cosas, pero fue tan fuerte que permaneció. Dile al que está a tu lado, ¿qué tan fuerte eres? Porque déjame decirte, nunca he visto columnas que se derritan, o columnas que le hagas así y que se caigan. Yo no he visto que el propósito de una columna sea para nada. Yo pienso que una columna tiene que ser tan fuerte que nada le pase. Imagínate que estuviera una columna y que llegara un vientecito y dijéramos, uy, se cayó. Te pregunto, iglesia, ¿qué clase de columna eres? ¿Ya te sopló el diablo y te caíste? ¿Llegaron tus primeras batallas y adiós columna? ¿O sigues puesto de pie a pesar de que haya batallas? ¿O sigues puesto de pie y uno puede decir, ay, pobre hermano, le pasó una guerra, le pasaron 20,000 cosas, lo quisieron destruir, pero sigue puesto de pie? Te pregunto, iglesia, ¿qué clase de columna eres? Porque yo te dije, columna significa un pilar, algo que tiene fundamentos, algo que sostiene. Tú y yo tenemos un trabajo muy importante y muy especial en la casa del Señor y nuestro trabajo es eso, ser columnas en la iglesia del Señor. Entonces quiero que abras Timoteo 3:14. ¿Ya te pusiste a pensar, iglesia, qué columna eres?
En 1 de Timoteo 3:14 está hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente. Voltea a ver al que está a tu lado y dile, ¿sabes cómo debes de conducirte en la casa del Dios viviente? Iglesia, yo te decía hace un ratito, decía Jesús, si tú supieras, le dijo a esa mujer, a quién le estás pidiendo de beber, entonces tu actitud sería otra diferente. Pero el apóstol Pablo está enseñando a Timoteo y el apóstol Pablo le está diciendo, tengo la esperanza de irte a ver pronto, pero si algo me pasa, pero si yo no llego, yo quiero que tú, Timoteo, sepas cómo debe de ser tu conducta en la casa del Dios viviente. Voltea y dile a tu hijo, mi trabajo, mi labor, mi necesidad es que tú como mi hijo sepas cómo yo te voy a enseñar cómo debes de conducirte en la casa, no de un Dios muerto, no de una religión, sino en la casa de un Dios viviente. Los que entendieran que es un Dios viviente, glorificarían. Te lo vuelvo a decir, tienes que enseñarle al que está a tu lado cómo debe de conducirse en la casa de un Dios viviente. Y cuando uno está en la casa de un Dios viviente, dile, no estarías apagado. Porque el apóstol Pablo le está diciendo, me es importante enseñarte. En la mañana el pastor estaba diciendo, hierro con hierro se forma y se forma la cara de las personas. ¿Habías entendido esa importancia? Que lo que yo le enseñe a él es lo que él va a hacer. Lo que tú le enseñas a tus hijos es la forma en que ellos se van a conducir en una búsqueda de Dios. Lo que tú le enseñas con tus hechos, con tus actitudes, con tus formas, es lo que van a hacer tus hijos cuando estén en batallas, cuando estén en problemas, cuando estén en ciertas circunstancias. Y el apóstol Pablo estaba diciendo, quiero estar contigo, me urge ir a verte, pero si yo no logro llegar, Timoteo, a mí me es muy importante enseñar cómo debes de actuar, cómo debes de conducirte en la casa de un Dios viviente, en la casa de un Dios poderoso, en la casa de un Dios que todo lo ve. Y le dice a Pablo y le dice a Timoteo que para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa del Dios que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Algo importante que estaba entendiendo el apóstol Pablo, que en sus manos estaba una habilidad, estaba una capacidad, estaba un poder de formar a Timoteo y de enseñar a Timoteo a ser un hombre fuerte, a ser un hombre, un joven que fuera una columna, que pudiera trabajar en la casa de Dios y que ese hombre nada lo derribara. Algo que tiene que ser importante en nuestras vidas es enseñar a nuestras futuras generaciones, es enseñar al que está a nuestro lado a ser gente fuerte, a ser columnas que no las mueva nada, porque hay mucha gente que llega al diablo, le sopla tantito y ya no los vemos porque se cayó, y ya no los vemos porque algo le pasó. El apóstol Pablo le está escribiendo, yo quiero estar contigo, Timoteo, me urge irte a enseñar, pero si yo no llego, yo te voy a enseñar cómo se tiene que conducir una persona en el camino del Señor. ¿Y sabes por qué el apóstol Pablo no estaba llegando a verlo? Porque si tú lees la vida del apóstol Pablo, estaba pasando pruebas y situaciones muy difíciles. El apóstol Pablo había sido mordido por una víbora. El apóstol Pablo estaba siendo perseguido. ¿A cuántos de los que estamos aquí hemos llegado a pasar persecución? Yo te digo, porque a lo mejor, quién sabe cómo nos cambian los tiempos por cómo estamos viviendo en esta nación,
Pero yo recuerdo que cuando tenía 15 años me echaba como un año llorando porque pensaba que me quedaba huérfana, porque a mi papá lo balaceaban por aquí, lo balaceaban por allá, porque Guanajuato era un lugar muy pesado para hablar del evangelio. Era un lugar de mucha idolatría y era un lugar donde mataban mucho. Y si te das cuenta, hoy en día sigue esa historia. Pero yo recuerdo cómo mis padres salían a hablar del evangelio y cómo llegaban a ser balaceados, y mis padres están contando cómo nos secuestró un narco. El apóstol Pablo estaba pasando persecución por hablar del evangelio. El apóstol Pablo estaba pasando persecución por hablar de la palabra tan valiosa que él sabía que era Cristo. Yo te pregunto, iglesia, ¿has pasado persecución por hablar de Dios? Porque con que un vecino te tuerce la boca y nos aviente agua, que los que hemos salido a evangelizar nos han aventado una cubetita de agua, eso no es una grande persecución. Pero el apóstol Pablo no solo fue perseguido, dice la Biblia que el apóstol Pablo también lo encarcelaron por hablar de Cristo. Y encarcelado el apóstol Pablo, que yo creo que no ha de ser algo fácil porque lo golpeaban, porque lo maltrataban. Cuando estuvo en sus prisiones, el apóstol Pablo estaba escribiendo. Y el apóstol Pablo estaba haciendo una de las cartas más hermosas que hoy en día tú y yo podemos valorar y podemos tener en nuestras manos, que son todas las cartas que él nos dejó para que nosotros conociéramos. Y en medio de sus dificultades, el apóstol Pablo decía: regocijaos, una vez más regocijaos, porque la Biblia habla que el apóstol Pablo tenía tristeza, porque era humano igual que tú y como yo. Tú y yo podemos pasar tristeza, podemos pasar dolor, podemos pasar sufrimiento. El apóstol Pablo lo pasó encarcelado, lo pasó perseguido, y el apóstol Pablo se hablaba a sí mismo y decía: Señor, ayúdame en medio de mis tristezas, porque las tristezas que él estaba pasando eran muchas. Y si tú lees la escritura, en lugar de que la iglesia estuviera orando por el apóstol Pablo, andaban murmurando. Y el apóstol Pablo decía: ayúdame, Señor, en mi estado de ánimo. Ayúdame para que esta tristeza más otra tristeza y todo lo que me está rodeando, yo pueda salir adelante. Pero el apóstol Pablo decía: pero me regocijo y me regocijo y me regocijo. Y se hablaba a sí mismo, porque yo te voy a decir algo. La Biblia dice que una columna es fuerte. Y a pesar de que podamos sentir tristezas y podamos tener días tristes, días malos, días donde no encontramos paz, días donde nos llegan las crisis, tenemos que hacer como el apóstol Pablo: regocíjate, alma mía. Dice el apóstol Pablo: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy, porque el Señor no hizo columnas débiles. El Señor no te creó como un hijo débil que cualquier cosa te derrumbe. ¿Estás en prisiones? ¿Estás pasando por hambre? Porque el apóstol Pablo pasó hambre. Pero el apóstol Pablo, en medio de todas sus dificultades, en medio de sus tristezas, el apóstol Pablo lo que decía: a mí me es importante tratar de enseñar que Timoteo vea que a pesar de que se sufre, que a pesar de que uno es perseguido, que a pesar de que te pase lo que te pase, Timoteo se vuelva una columna fuerte. Si tienes hijos débiles, es porque tú eres débil. Si tienes hijos que lloran por todo, es porque te ven llorar por todo. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo: sé fuerte. Timoteo, repite, diga el débil, fuerte soy. Timoteo, estás triste, ponte a orar. Timoteo, algo te está pasando, mira mi forma de conducirme en medio de las dificultades. ¿No será acaso que en medio de las dificultades salga algo hermoso de ti para Dios? Porque hay gente que no necesita estar en una prisión. Hay gente que se ha metido en prisiones de tristeza. Hay gente que se ha metido en prisiones donde todo no se puede, está difícil. Hay gente que está prisionero por su propia boca, por su propio estado de ánimo. Pero Pablo decía: aquí para este camino se necesita gente fuerte.
Dile al que está a tu lado, en este camino se necesita gente fuerte, que aguante peso, que aguante las dificultades, que aguante los ataques del diablo y que podamos seguirte viendo de pie. Los apóstoles, en Gálatas 2:9 dice la palabra, y estos apóstoles eran reconocidos como columnas porque eran fuertes. ¿Te has dado cuenta y te has puesto a estudiar que cada uno de los apóstoles tuvieron unas muertes muy feas? Porque no sé cómo te imaginas al apóstol Pablo, pero una cárcel no es un lugar agradable. Los que hemos ido a la cárcel es un ambiente muy fuerte. Pero cuando tú estás viendo que al apóstol Pedro lo mataron y lo crucificaron boca abajo, tú no estás hablando de algo sencillo. Cuando estás viendo que eran perseguidos, cuando estás viendo que eran atacados, que eran señalados, y cuando estás viendo que estaban en Éfeso, que estaban en diferentes lugares donde había una adoración a dioses y era una adoración tan extrema que ver a alguien diferente era perseguido y maltratado. Yo lo que te estoy diciendo, los apóstoles fueron reconocidos por hombres fuertes que aguantaron hasta pagar con precio de su vida por amor a Dios. Porque a veces somos muy egocéntricos y solo estamos pensando, dame, pero no estamos pensando, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Ya te conformaste con lo que haces? ¿Ya te conformaste con barrer? ¿Ya te conformaste con venir los domingos? Porque déjame decirte, una persona que piensa en el reino de Dios piensa en grande. Y te voy a decir algo, las columnas eran columnas que tenían memoriales. ¿Qué es un memorial? Cuando alguien se muere, ahí ponen en la lápida, nació tal fecha, murió tal fecha, padre de fulanito, su familia hizo todo esto. Tú como columna tienes un memorial escrito. Y yo quisiera que tú pensaras, iglesia, si te llegas a morir el día de hoy, ¿qué va a decir tu columna? ¿Qué hiciste para el reino de los cielos? Yo te digo, se ha dado mucha palabra que esta iglesia va a ser de miles. Yo te diría, cuando nos diga Dios, ¿dónde están los miles que te dije? Nos ha estado viniendo Dios a hablar porque nos ha estado diciendo, te he dado un poder, te he dado una autoridad, te he dado una unción, tienes poder para atar y desatar, tienes el poder para hacer dones, para tener milagros, tienes mucho poder para dar evidencia donde quiera que tú camines. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde están los talentos que Dios te ha dado, iglesia? ¿Dónde está toda esa autoridad para atar y desatar? ¿Sabes qué triste es ver que nuestra nación está sumergida en muchas drogas y que están abre y abre centros de rehabilitación, y los cristianos que tendrían que salir a orar por esa gente, que el diablo la ha tenido prisionera y que el diablo la está destruyendo? ¿Dónde están los cristianos que tienen que ir a orar y hacer libre a esa gente? ¿Dónde están esas columnas que tienes que leer y tienes que decir, este hijo de Dios va haciendo señales, va haciendo milagros? Esta columna es reconocida en todo el pueblo, porque cuando tú estés triste, estés mal o tengas un problema, corre a esa columna y esa columna tiene algo como sostenerte. ¿Cuánta gente corre a ti pidiéndote ayuda? ¿Cuánta gente dice, el cristiano que está allá, si yo estoy enfermo puedo ir y puedo orar y él puede pedirle a Dios que me sane? Iglesia, ¿qué estás haciendo con tu vida? Te vuelvo a preguntar, ¿qué estamos haciendo con nuestra nación que están invocando la muerte y nosotros estamos trabajando, afanados, sentados, cuando hubo gente como los apóstoles que estaban diciendo, como perseguido, como pobre, pero enriqueciendo a muchos, como esto, como el otro, pero voy y predico, pero me urge ir, pero ya no me lo permite el cuerpo? Y cuando tú lees al hermano Epafrodito, el hermano Epafrodito dice la Biblia, en una enfermedad casi de muerte, pero su deseo y su anhelo era servir a los demás, era
ayudar a los demás. Una columna es un pilar. Y el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, me es importante enseñarte cómo te conduzcas en la casa de Dios, porque a veces la gente no quiere conocer a Cristo porque solo tenemos una costumbre, no tenemos evidencia, no tenemos milagros, no movemos nada. Pero el apóstol Pablo le estaba diciendo, Timoteo, quiero que te conduzcas fuerte, quiero que te conduzcas como yo lo estoy haciendo, pero quiero que seas una columna y baluarte de la verdad. Un baluarte era una torre, era un lugar donde se ponía gente que se subía a observar, tipo atalaya, o era una muralla, un cerco que hacían alrededor, donde la gente se subía para observar y decía, ahí viene una batalla, tenemos que pelear, ahí vienen nuestros enemigos, y entonces movían a todo el pueblo para enfrentar esa batalla y no permitir que sus enemigos le alcanzaran. Iglesia, el Señor está diciendo, te he puesto como columna, te he puesto como un pilar fundamental en mi iglesia, pero también quiero que haya un baluarte, quiero que seas una persona que sea estratega para pelear batallas. Si tú no observas con los ojos espirituales, se te va a caer todo. Porque si te está diciendo, sé un baluarte, sé alguien que está preparado para la batalla, en cuanto tú veas que el diablo quiere destruir tu matrimonio, ¿qué vas a hacer? No que digas, ya se destruyó porque nunca me puse atento en mi batalla. Cuando veas que a un hijo te lo está robando el diablo, ¿qué vas a hacer? Y te estoy hablando de tu familia, pero como iglesia, ¿qué estamos haciendo con nuestras generaciones? Porque yo digo, ¿por qué tienen que estar abriendo tantos centros de rehabilitación que cobran carísimo con la gente en su necesidad, cuando aquí hay como 100 personas que pudieran salir y decir, yo te libero, yo oro por ti? Yo peleo la batalla porque yo estoy observando la necesidad que está a mi alrededor. El apóstol Pablo, Timoteo, ponte listo, tenemos una batalla, tenemos tiempos difíciles, tienes que ser una columna fuerte que pelee las batallas. Perdóname, pero si te la pasas llorando porque te dijeron no, híjoles, te va a destruir el diablo tan fuerte. Repite, iglesia, diga el débil, fuerte soy. Dilo, diga el débil, si eres fuerte o no. Hace frío, ya no llego a la iglesia porque hace frío. Porque no sea que me muera en el camino de una gripa. Acabamos de leer estas semanas pasadas Job. Y decía el Job, dice el perezoso, Proverbios, dice el perezoso, un ratito más en la cama. ¿Eres fuerte o eres débil? Te enojaste con el marido y ya ni adoraste a Dios porque vienes en pleito. Te regañaron adolescente y llegas con tu cara a la iglesia porque estás regañado. Te dijeron siéntate allá y ya te derrumbas. En verdad, te soplaron y ¡puf! Ya me caí. ¿Cuántos chillones hay aquí? Yo digo, si lo sabe Dios, iglesia. Pero dile al que está a tu lado, pero ya no voy a llorar por cualquier cosa. ¿Cuántos están en prisiones? Y no por estar predicando el evangelio, sino porque tú solito te metiste en las prisiones. Tú solito no supiste cómo organizar tu economía, tú solito no supiste cómo guiar a tus hijos, tú solito buscaste más lo de afuera que lo de Dios. Pero el Señor te está diciendo, como lo dijo el apóstol Pablo, fíjate cómo debes de conducirte en una iglesia donde hay un Dios viviente. Fíjate cómo tiene que ser tu manera de conducirte delante de un Dios todopoderoso. No puede un hijo de Dios estar llorando por cualquier cosa. Y yo te estoy diciendo, el apóstol Pablo decía, tengo tristeza sobre tristeza, estoy luchando contra mi estado de ánimo, pero yo te voy a decir, híjoles, qué batallas tan grandes tenía. El hombre
¿Se va a equivocar, sí o no? El hombre tiene errores, iglesia. Y porque un hombre se equivoque, ¿vas a dejar de buscar a Dios? Entonces, ¿dónde pusiste tu fe? Porque yo te dije algo, una columna tiene raíces. Una columna con el tiempo llega a ser algo tan fuerte que nada la va a mover. ¿En qué pusiste tus raíces? ¿En qué están tus convicciones? ¿En qué está parada tu fe? Porque el Señor está diciendo columna verdadera, Jesucristo, columna de baluarte. Abre tu Biblia en Segunda de Crónicas, por favor. ¿Vamos a pasar lágrimas, iglesia? Sí. ¿Vamos a tener dolor? Sí, también. El dolor es parte de la vida, es inevitable, pero tienes que ser fuerte. ¿Cuánto hemos leído al salmista David que lloraba y se levantaba, lloraba y se levantaba, lloraba y se levantaba? Dile al que está a tu lado, te pase lo que te pase, tienes que permanecer. Tienes que hacerle como el apóstol Pablo, creo que ya tengo muchas tristezas, pero quítame algunas. Dios no está diciendo que la vida vaya a ser fácil. Dios no está diciendo, y cuando yo te digo, sí está diciendo, Timoteo, pelea, vuélvete un lugar, una torre fuerte, una torre segura para pelear batallas. Eso indica que te van a llegar primero los golpes. Yo siempre te digo y le digo al que está a tu lado, recuérdale que el diablo te odia. Mientras tú estás dormido y estás descansando, el diablo está maquinando cómo destruirte. El diablo está maquinando cómo detener tu adoración. A mí me encanta escuchar cuando vienen los profetas y dicen futuro profeta, futuro maestro, futuro pastor, futuro evangelista, porque el Señor está viendo, pero también yo entiendo algo. El diablo también está viendo tus dones, tus talentos, tus ministerios para decir te estorbo, te estorbo, te estorbo, de tal manera que no permita que cuando se hable de ti se hable de una persona que tenga un buen memorial. ¿Ya estás en Segunda de Crónicas? Porque yo todavía no. Espera tantito. Dile al que está a tu lado si estás entendiendo, iglesia. ¿En dónde están tus fuerzas, iglesia? ¿En dónde estás parado? Segunda de Crónicas 3. David tenía en su corazón el deseo de construirle la casa a Dios, porque David decía, ¿cómo es posible que yo tenga mi casa y que las cosas de Dios estén en una tienda? Pero el Señor le dijo, no, David, tú no la vas a construir, la va a construir tu hijo, porque acuérdate que Salomón, que se les enseñó hace unas semanas, significa paz. Y el Señor está diciendo, David, tú vienes de muchas guerras, vienes de muchas batallas, no la vas a construir tú, porque la casa de Dios es una casa de paz, pero le dice a Salomón, pero tú sí la vas a edificar. Y Dios le empieza a decir a Salomón, la quiero de esta forma, la quiero de tales medidas. Y cuando tú lees la historia, que es muy interesante, cómo Salomón construyó la casa de Dios, hasta fueron por gente de otros lugares para que ellos pudieran hacer las cosas perfectas con las medidas que el Señor había establecido. Pero algo muy importante que yo te dije al inicio, las columnas, el trabajo de las columnas es que sean pilares, que sostengan, que fortalezcan, que carguen tensión. Esa es la función de los pilares de las columnas. Pero cuando Dios le dice a Salomón, así quiero mi casa, tal y tal, el Señor le pide 2 columnas, pero el Señor le está diciendo 2 columnas, pero fíjate, no van a cargar nada. Y qué curioso, ¿no? Porque una columna tiene que tener una función,
Pero en segunda de Crónicas 3:15 dice, delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura, que más o menos es la altura de 4 pisos, un edificio de 4 pisos. Pero le dice, 2 columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima y de 5 codos. Y se cree porque como esto es lo que mide un codo, hay mucha gente que dice hay codos chiquitos, hay codos grandes, tienen razón. Pero más o menos está dando un aproximado de que era el tamaño, la altura de un edificio de 4 metros, pero que tenían como de diámetro 5 metros, eran unas mega columnas. Y el Señor le dijo, delante de la casa quiero que me pongas 2 columnas. Y dice, hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas. E hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas, y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la mano izquierda. Y llamó Jaquín, y a la de la izquierda la llamó Boaz. Te vuelvo a repetir, iglesia, el Señor estaba haciendo 2 columnas grandes, que Él dijo, cuando construyan mi templo, quiero que me pongan 2 columnas afuera, que medían casi, no sé, 4 pisos más algo enorme de ancho. Dice, quiere que le pongan 100 granados abajo. Esas columnas estaban bañadas de bronce, iglesia, porque antes la mayoría, cada que construía una columna, la bañaba de bronce, porque el bronce hacía que fueran más fuertes. Porque acuérdate que siempre estaban peleándose. Hasta hoy en día el pueblo de Israel tiene guerra. Siempre fue un pueblo que tenía muchos ataques, muchas guerras. Y cuando ellos construían templos o construían construcciones, lo que tendían ellos a hacer era bañar las columnas de bronce para que fueran más difíciles de derribar o más difíciles de destruir. Pero el Señor le dice, quiero que pongas 2 columnas, y le puso el nombre de la derecha Jaquín, que significa Dios es quien sostiene y Dios es quien afirma. Te lo repito, iglesia, Dios es quien te sostiene y Dios es el que va a afirmar tus pasos en cada cosa que tú hagas. El Señor le dijo, esa columna que está a la derecha se va a llamar Jaquín, que quiero que sea un recuerdo, un memorial, para que cada que mi iglesia llegue a adorarme, cada que mi pueblo venga a mi casa, simplemente al ver esas columnas se acuerde que no es el hombre el que sostiene, que no es el hombre el que va a poder con sus luchas, que Jehová Jaquín es el Dios que sostiene y afirma tu casa, afirma su iglesia, afirma tus hijos. Y vas a ponerle Boaz a la que está a la izquierda. Y le dice el Señor, porque significa, en Dios está tu fuerza. Dile al que está a tu lado, en Dios está nuestra fuerza, iglesia. Y el Señor le dio esa instrucción. Cada que mi pueblo llegue a mi casa, estas columnas no van a sostener nada, pero quiero que les recuerden cada día que en mí están las fuerzas. Si tú no llegas a buscar a Dios, iglesia, y empiezas a pasar problemas, te va a acabar y te va a destruir el diablo, porque tú no has entendido algo. Una columna es una persona fuerte, pero una columna representa algo. Y yo te dije, una columna es un memorial. Cada que alguien ve a este joven va a decir, ese joven vive allá, ese joven toca la batería, este joven hace esto, ese es un adorador, ese es un pastor, ese es un profeta. Tú como columna estás parada, estás diciendo, yo estoy en manos de un Dios vivo, yo me sé conducir, pasan las pruebas, pasan las situaciones. Dile al que está a tu lado, porque dice la Biblia, diga el débil fuerte soy, pero también soy un recuerdo de los milagros que Dios ha hecho en mí.
Yo quiero, iglesia, que tú te pongas a pensar cuántas cosas no ha hecho Dios en ti, de tal manera que cuando pases en la calle diga, a esa mujer la sanó, a esa mujer la sacó de las drogas, a esa mujer le hizo esto, le hizo aquello. Yo cada que me levanto y me preguntan qué te pasó, a mí Dios me levantó de una silla de ruedas, a mí Dios me sanó, a mí Dios sanó a mi hijo, mi Dios esto, Dios aquello. Empiezo a recordar mis batallas, empiezo a decir mi historia de vida, empiezo a hacer una memoria de que Dios ha sido mi fuerza en medio de las batallas, y empiezo a decir, Dios está conmigo, porque el que establece mi vida y el que me da la fortaleza se llama Jesucristo. Y esas columnas, iglesia, dice que también le pusieron adorno lirios. Y la Biblia habla mucho, yo soy el lirio de los valles. Pero el lirio también se menciona en Cantares. Y el lirio es una planta muy fuerte, porque a pesar de que la quieren arrancar, echa raíces, y es tan fuerte, pero a la vez es tan hermosa y es tan delicada. Yo quiero decirte algo, iglesia, a lo mejor has pasado unas batallas tan fuertes que casi te ha destruido el diablo y casi ha acabado contigo, de tal manera que a lo mejor te ha estorbado para que tú explotes esos dones, esos talentos, todo lo poderoso que Dios ha dicho que tú eres. A lo mejor has pasado estas situaciones, pero aunque seas como esa flor delicada y hermosa, que hay una representación de nosotros, el Señor está diciendo, aunque parezcan delicados, es gente fuerte que nada la puede destruir. Quiero que te vayas a Apocalipsis 3:12. Te lo vuelvo a leer, iglesia. Al que venciere. Tómate unos minutos para reflexionar. Al que venciere. No se lo va a dar a cualquiera, iglesia. En este camino, dile al que está a tu lado, no importa que la columna ya esté bien traqueteada, no importa que la columna le pasaron 20,000 batallas, pero que estés de pie. Pero el Señor está diciendo, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Qué bendición, iglesia, que cuando llegue Cristo diga, no solo los apóstoles fueron reconocidos como columnas fuertes en medio de tiempos de dificultades, donde el evangelio se estaba pagando un precio para que llegara a nosotros, sino también está diciendo, una columna, otra columna, otra columna. Quiero que te pongas de pie, iglesia. Te lo vuelvo a repetir, iglesia. El nombre de una columna era Jaquín. Dios es quien sostiene y Dios es quien afirma. Si tú sigues peleando solo, te va a acabar el diablo. Pero Boaz decía, en Dios está la fuerza. Si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, vas a ser fuerte. El apóstol Pablo pagó un precio, y el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, me es necesario
si no logro llegar, porque el apóstol Pablo estaba diciendo, ya tengo sentencia de muerte, estaba siendo perseguido, estaba pasando situaciones muy difíciles, pero el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, si no alcanzo a llegar, porque él entendía que su vida la podía perder en cualquier momento, por estar llevando la salvación a otros, por estar hablando de Cristo. El apóstol Pablo decía, me es importante dejar un legado en otras generaciones. El apóstol Pablo le enseñó a Timoteo 6 años y lo mandó a ser un grande siervo de Dios. Yo te voy a invitar, iglesia, que tú pases al altar, pero quiero que pases con tus hijos, quiero que pases con tu familia, porque quiero que tú ores y que tú entiendas algo. ¿Cómo le has estado enseñando a tus hijos a conducirse en la casa de un Dios viviente? Tienes hijos débiles por tu forma de ser. Tienes hijos que están en batallas porque no les enseñaste correctamente. Hoy es tu tiempo de ponerte como un baluarte y de decir, a mí el diablo no me va a quitar mis generaciones. A mí el diablo no me va a quitar mis hijos. No me va a quitar mi esposa. Dile, porque aunque pase pruebas y pase situaciones, soy fuerte. ¿Cuánta gente ha dejado de orar porque se le acabó la fe? ¿Cuánta gente ha dejado? Sí. ¿Cuántas cosas has hecho con tus hijos por enseñarlos a ser débiles? A mí mi papá me decía, tocaba la colegiatura y yo le decía, ya me están cobrando, y me decía, póngase usted a pedirle a Dios. Hubo gente que fue mala con nosotros y que nos criticó y nos juzgó, y mi padre me dijo, aprende cómo Dios va a hacer justicia con nosotros. Tengo un padre que me enseñó a buscar a Dios de día y de noche. Un padre que me enseñó a buscar a Dios en medio de mis dificultades. Tengo un padre que me enseñó a permanecer, a ser fuerte en medio de cualquier lo quisiera ser. Yo lo vi en sus batallas. Yo vi el legado que él me dejó y yo dije, yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero un día ser reconocida como alguien que amaba tanto a Dios, que pasara lo que pasara, no el diablo. Sí. Todos pasen al altar con sus familias y te voy a invitar que te pongas de pie, porque como varón de casa, quiero que primero te pongas a cuentas con Dios. Pásate, iglesia, pásense todos. Si no tienes familia, ahorita se baja el pastor Uzi. Los que no hay ahorita familia, pueden orar con él. Beto, pasa con tus hijos. Maggie, pasen. Haz un circulito con tu familia, porque quiero que ores en familia. Si tú llegas tarde a la casa de Dios, tus hijos van a llegar tarde a la casa de Dios. Si tú no pasas a alabar y celebrar a Dios, tus hijos no lo van a hacer. Si cuando hay una necesidad tú no enseñas a tus hijos a depender económicamente de Dios, vas a tener gente frustrada, gente cargada. Si tú no enseñas a conducirse a tus hijos con un temor y un respeto en la casa de Dios, tu legado se va a desaparecer. Porque lo que Dios está diciendo en esta tarde es, en Dios está la fuerza, no vas a poder tú solo. El Señor está diciendo, yo puse 2 columnas
nada más para que te acordaras que si tú no llegas a buscarme, que si tú no llegas a entender que el que edifica, el que construye es Dios, entonces todo lo que estás haciendo vas a perder. ¿Por qué estamos perdiendo las generaciones? Dile al que está a tu lado, porque no te conduces en fe, porque no te conduces en amor, porque no te conduces en esperanza. El Señor dijo, y le vas a repetir a tus hijos la palabra levantarte, al acostarte. Todo el tiempo tú tienes que enseñar a un hijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesites te va a ser por añadidura. Cierra tus ojos y quiero que pienses qué les has estado enseñando a tus generaciones. Una columna débil se la lleva el viento. Una columna fuerte resiste ante las batallas. Una columna permanece. Una columna vence. Y el Señor entonces lo va a poner como una columna fuerte. Dios, hoy oramos, Padre, con tus hijos. Tú has pedido, Padre, que se traiga un recuerdo de que tú eres el que estableces. Hoy has hablado, Padre, de que tú eres el que fortalece. Pero hoy tú has hablado a tu pueblo, Señor, de que nos has llamado para ser columnas, Jesús. Nos has diseñado para pesar, Padre, de que podemos parecer algo hermoso como un lirio. Tenemos una fuerza, Señor, en nuestra interior, Padre. Nos has llamado, Padre amado, para pararnos, para sostener, para ser pilares, Jesús amado. Nos has llamado y nos has diseñado para ser gente fuerte que aguanta tensión, que aguanta todo, que aguanta batallas, Señor. No creaste hijos débiles, Padre. No creaste gente débil, Señor. Sino tú estás diciendo en medio de las batallas, como decía el salmista David, espera en Jehová, espera en Jehová. Decía el apóstol Pablo, como pobre pero enriqueciendo a muchos, como débil pero fuerte. Dios, no hemos pagado grandes precios por ti. A veces hay mucha queja, Señor. Hay veces de nuestra boca, en lugar de salir una palabra de fe, constantemente salen quejas, Señor. Pero hoy está tu pueblo delante de ti, Señor. Y yo quiero pedirte, Padre, que lo que tú tengas que arreglar en las casas, Señor, lo que tú tengas que cambiar para que ellos sean un ejemplo de cómo se conduce uno en una casa de un Dios viviente, Señor. Te buscamos a medias, te buscamos, Padre, de una forma incorrecta, cuando no hemos entendido la palabra que dice, enseña a conducir en la casa de un Dios viviente. Un Dios, Padre, que todo lo ve, que todo lo oye, que todo lo sabe, Señor. Perdona la apatía, Padre. Perdona la falta de búsqueda correcta, Señor. Perdona, Padre, porque hay muchas consecuencias en las familias, porque no establecieron su casa bajo esas columnas, Señor. Porque no establecieron su casa bajo los principios de la palabra de Dios. Y el diablo, Señor, los ha estado sacudiendo. Y el diablo les ha estado robando, Padre, sus generaciones. Hoy queremos hacer raíces delante de ti, Señor. Hoy nos ponemos a cuentas. Empieza a orar por tu familia. Tú sabes cómo han estado viviendo. Tú sabes el ejemplo que le has estado dando a tus hijos de cómo se pelean las batallas. Tú
sabes lo que has hecho, pero también un día vas a estar delante de Dios y el Señor te va a pedir cuentas. Oramos por nuestras generaciones, Señor. Oramos porque a veces entorpecemos la obra, Señor, con nuestra debilidad. Oramos, Padre, porque a veces, Señor, hay gente que puede ser salva, pero por nuestra pereza, por nuestra flaqueza, por nuestros afanes, Señor amado, no estamos entendiendo lo importante que es nuestra vida para acabárnoslas en ti, Señor amado. Nuestra historia cuenta tus maravillas. Nuestra historia de vida es un recordatorio de lo que tú has hecho en tus favores, en tus milagros, en tus misericordias, Señor amado. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Más de ti, Cristo. Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Más de ti, Cristo. Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Más de ti, Cristo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Él indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Jesucristo es la verdad, iglesia. Trabaja con tus hijos, trabaja con tus generaciones.
enséñales a conducirse como lo hizo el apóstol Pablo, porque el resultado de Timoteo fue un grande siervo de Dios, que siguió instrucciones. Y el apóstol Pablo le dijo, ahí te van las instrucciones sobre la oración, ahí te van los requisitos de los obispos, ahí te voy a enseñar a Timoteo cómo debes de actuar hacia los demás. Ahí te va Timoteo cómo debe de ser un soldado de Jesucristo. Ahí te va Timoteo cómo debe ser un hombre aprobado por Dios. Timoteo, el carácter de los hombres en los postreros días. Timoteo, predica la palabra. Timoteo, ahí te van instrucciones personales. Qué hermosa paternidad, a pesar de que no era su hijo, la llevó el apóstol Pablo con Timoteo. El Señor dice, dale instrucciones de vida a tus hijos y aun cuando fueren viejos no se van a apartar de Dios. Y el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, así te comportas como con los demás. Timoteo, sé fuerte. Timoteo, predica la palabra. Timoteo, ten paciencia con estos. Timoteo esto, Timoteo aquello. Timoteo, sé un hombre aprobado por Dios, porque si no lo trabajamos, iglesia, un día vas a estar bebiéndote tus lágrimas cuando veas a tus hijos desaparecer. Pero más triste que un día estemos delante de Dios y seamos no hallados correctamente. ¿Quieres saber cómo se prepara una columna? Tú que eres columna, agárrate las epístolas del apóstol Pablo y forma de esta manera a tus generaciones. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios.